3, 2, 1. Hace unos días hablaba con mi amigo Jesús Sierra y me decía algo que cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Aunque en una primera instancia pueda sonar un poco snob, me confesaba que últimamente se sentía más cómodo expresándose en inglés o en francés antes que en español. Y aunque el español es su lengua materna, dice que siente que el español, o al menos el español que se escucha cada día, se ha vuelto más burdo, más descuidado y más tosco. Me ponía un ejemplo muy concreto. Me recordaba las conferencias y debates de la televisión pública en los años 80. El rigor con el que se hablaba, la precisión léxica, la calma en el discurso, incluso entre personas que tenían puntos totalmente diferentes. Y no es una cuestión de ideología, es una cuestión de forma. Es la forma, es cómo se está expresando. Antes se pensaba antes de hablar, se elegían las palabras de una forma más precisa y se respetaba el silencio. Hoy, en cambio, da la sensación de que hablar bien se ha convertido casi en un obstáculo, que te impide muchas veces llegar a más gente o hablar y llegar más rápido, como si el rigor nos alejase, como si la precisión fuese sospechosa y como si matizar fuera un sinónimo de no llegar. No sé si es la obsesión por alcanzar a todos los públicos, llegar a todas las gentes, no sé si es algo de la lógica de las redes, si es la influencia del reggaetón, del trap o la cultura del impacto inmediato, pero la sensación es que cada día se habla peor. Estoy de acuerdo con Jesús. Y no solo peor en lo estético, sino también peor en lo conceptual. Y lo curioso es que personalmente, durante muchos años, sí que me he posicionado y he criticado lenguas como el catalán, el gallego o el vasco desde mi ignorancia, lenguas que no conozco, y que desde fuera siempre vi asociadas a debates identitarios que me resultaban ajenos. Y sin embargo, hoy me descubro defendiéndolas. Y no por un tema político, ni porque yo sea un idealista, ni un romántico, como he dicho antes, no va por este camino, sino por algo mucho más elemental y mucho más básico. Porque a mi juicio empiezan a funcionar como lenguajes refugio. Refugio frente a un español que en ciertos contextos te está empujando a expresarte de forma cada vez más pobre, más emocional, más imprecisa y más vulgar. Y a mi juicio tampoco es una cuestión del idioma. Esto es algo que sucede porque se está dejando de cuidar el pensamiento. Se está dejando de cuidar las formas. Y el problema ya no es cómo hablamos, sino lo que dejamos de pensar. Desde una mirada sociológica y antropológica, las lenguas no solo sirven para comunicarnos, sirven para pensar, para ordenar la experiencia, para distinguir lo parecido de lo idéntico, lo grave de lo incómodo, lo injusto de lo que es molesto. Pero cuando una lengua pierde rigor, la cultura que la habita también pierde capacidad de distinción. Si te das cuenta, ahora lo vemos todo mucho más plano. Todo es violencia, todo es trauma, todo es fascismo, todo es ansiedad, todo es un derecho. ¿Te das cuenta? Son palabras enormes. Violencia, trauma, fascismo, ansiedad, derecho, que antes se utilizaban de una forma muy puntual cuando querías decir algo verdaderamente grande e impactante, pero a día de hoy lo estamos utilizando con una cotidianidad que es peligroso. Porque las palabras grandes para realidades mal pensadas porque, generan vulgaridad. La vulgaridad contemporánea no es una cuestión de malas palabras, no es una cuestión de que alguien diga caca, culo, pedo, pis. Estamos hablando de que es una pobreza en los conceptos. Cada vez utilizamos menos palabras y que se están perdiendo muchas formas. Pensamos con menos rigor. Y una sociedad que piensa con menos rigor decide peor y es mucho más manipulable.
Este episodio quiero dejar claro que no es una queja generacional porque yo me estoy haciendo mayor y considero que ahora hay que hablar bien y no es eso. Es una cuestión de, oye, vamos a observar cómo estamos hablando porque nuestras decisiones importan y van de la mano a como hablamos, porque como hablamos va de la mano a como pensamos. Y para sostener esto, no voy a hablar en abstracto, voy a bajarlo todo a tierra, a lo cotidiano, al día a día. Te voy a mostrar cómo esta pérdida de rigor se manifiesta en lenguaje emocional, en la educación, en las redes sociales, en la conversación política diaria, en la forma en la que entendemos la felicidad y la vida buena. No para señalar culpables, aunque te advierto que voy a compartir algunas de las causas, sino para entender qué nos está pasando. Porque si no atajamos esto, nos daremos cuenta de que otras culturas han colapsado cuando la gente habla mucho, pero sin saber qué está diciendo. Analicemos la conversación política. Antes, en un debate político, era normal oír frases como no comparto esa premisa, pero entiendo el marco en el que se formula. Puede haber un desacuerdo, pero también había una estructura argumental. Sin embargo, ahora, si escuchamos cualquier tertulia o comentario en redes o en Twitter o lo que sea, qué vas a leer? ¿Qué vas a escuchar? Eso es fascismo, eso es comunismo, eso está manipulado, eres un vendido. Nos damos cuenta de que los conceptos se han convertido en etiquetas morales. Y palabras que antes describían regímenes, doctrinas o contextos históricos, ahora se usan como insultos emocionales. El lenguaje deja de explicar y pasa a descalificar. ¿Qué resultado antropológico tiene esto? Pues que la política deja de ser deliberación y se convierte en una afiliación tribal. O sea, ¿qué insulto estás recibiendo? Ya no importa si algo es verdadero o falso, es si eres o no de los míos. Y esto lo advirtió Hannah Arendt, compartiendo que el lenguaje político, cuando éste se vacía, el juicio individual desaparece. Punto número 2. El lenguaje se vuelve más emocional. A día de hoy todo es trauma, todo es ansiedad y todo es toxicidad. Antes una persona sabía distinguir y expresar lo que es estar triste, distinguido de estar nervioso, diferente a estar cansado y distinto a estar frustrado. Cada una de estas experiencias tenía un nombre propio. Si lo observamos ahora, tengo ansiedad. O sea, puedes decir que tengo ansiedad cuando tal vez a lo mejor estás nervioso o estás frustrado o incluso estar triste. Y claro, ¿qué le vas a decir a esa persona? Si no es capaz ella de manejarse, te vas a meter tú en su vida. También alguien dice, tengo trauma, cuando a lo mejor lo que tuvo es una mala experiencia. Pero como no sabe expresarse, pues dice que tiene trauma. Ahora mismo también nos encontramos como, esa persona es tóxica. Cuando lo que sucede sencillamente es que te ha incomodado o que no has sido tú capaz de poner límites. Conceptos clínicos estamos observando que se convierten en comodines emocionales. Y a nivel de resultados psicológico y social, estamos perdiendo tolerancia a la incomodidad, estamos generando patología de la vida normal, en la cotidianidad, y estamos delegando la responsabilidad de nuestro juicio interior a etiquetas para desahogarnos. Aquí, Epicteto tenía una frase brutal. Que si llamas insoportable a lo que solo es molesto, acabarás viviendo como si todo fuera insoportable. Y esto es el lenguaje emocional. Ahora vamos a la educación. Antes, un profesor podía decir,
esto no está bien razonado. Repítelo. Podía haber frustración, sí, pero también un aprendizaje. Ahora, mm, no le pongas mala nota porque se va a desmotivar. No le corrijas así porque puede afectarle emocionalmente. El lenguaje educativo, cada día más, evita palabras como error, esfuerzo, disciplina o corrección y lo sustituye por eufemismos. Y esto tiene un resultado antropológico. Poco a poco estamos formando a personas con autoestima verbal, pero sin competencias reales. Y Aristóteles lo decía, que la virtud se forma en el hábito, no en el discurso. O sea, sí, les estamos hablando muy bien, pero tú puedes hablar muy bien, o hay personas que pueden hablar muy bien, pero son totalmente inútiles, incompetentes o vagas. Pues no sé qué estamos haciendo. Punto número 4. Redes sociales. Cuando hablar es reaccionar. Antes, hablar implicaba tiempo, contexto, responsabilidad. Ahora, un comentario se escribe en segundos y sin consecuencias. Gente que vomita sin saber lo que ha puesto. O sea, hay un término de la filosofía que es el romé, con H, que expresa lo que es la diarrea mental. Bueno, pues hay personas que viven en diarrea mental en redes sociales. Hablan con frases absolutas, siempre, nunca, todos. Opiniones sin argumentos, indignación sin análisis. El lenguaje muchas veces es agresivo, binario, por supuesto, siempre tiene que estar posicionado. Y el resultado sociológico, pues que la conversación se infantiliza, ya no se busca comprender al prójimo, se busca quedar por encima o reaccionar. Y Neil Postman comenta que no estamos perdiendo la libertad por la censura, sino por la trivialización, esto es, por no cuidar lo que decimos, por no darle importancia a las cosas. Por último, la felicidad y la buena vida. ¿Cómo impacta el lenguaje aquí? Pues cuando la vida se reduce a sentirse bien. Antes, la vida buena implicaba esfuerzo, templanza, dominio de sí mismo, autocontrol, fidelidad, sacrificio, hermandad. Ahora, si no me hace feliz, no lo quiero. Lo importante es estar bien. Me merezco sentirme bien siempre. Y estoy siendo suave, que creo que esto va a levantar más de una ampolla. Manifestaciones, pues que el lenguaje moral se sustituye por lenguaje sensorial. O sea, hemos delegado la moralidad a el placer. Ahora, si no es placentero, no me esfuerzo. Si no me va a generar algo, no me muevo. Básicamente, la moral de la dopamina. Y esto va a pegar duro, muy duro. Me llevo tiempo investigando y no somos conscientes. O sea, se critica mucho, por ejemplo, al porno, de cómo impacta y daña el cerebro en el sentido de que no estamos acostumbrados a recibir tantos impactos, ¿no? De tantas personas desnudas a la vez por minuto, pero que puede llenar lo que en unos minutos puede llenar lo que antes era la vida de una persona o de varias personas, pues ahora estamos viendo algo parecido y cómo esto está dañando el cerebro, cómo no saber contenerse está dañando el cerebro. Y vamos a ver, ¿qué causas tiene esto? Pues he hecho una recopilación y a mi juicio, una de las causas, cuando la cultura está renunciando a la cortesía, bueno, tiene como algo negativo, cuando está confundiendo la aristocracia con algo inútil y del pasado y quiere conseguir las cosas ayer, pues está provocando esto.
bueno, es evidente, ¿no? La cultura de la inmediatez. Para entender por qué hoy se habla con menos rigor y con más vulgaridad, no basta con señalar a los síntomas, vamos a ver las fuerzas culturales que lo incentivan. Vivimos en una época que no tolera la espera. O sea, todo debe ser rápido, directo, impactante. El mensaje que no se entiende en 5 segundos lo descartamos. La idea que exige atención y esfuerzo cognitivo mmm, la vemos como imposible. El rigor, por definición, requiere tiempo. La vulgaridad, en cambio, es instantánea. Aquí, pues encaja la influencia de ciertas expresiones culturales dominantes, que estamos viendo que el trap, el reggaetón, ciertos influencers o figuras que vamos a ver después están destacando muchísimo. Y oye, que no los estoy señalando como culpables morales, yo estoy señalando como síntomas amplificados de un clima que, bueno, está generando hegemonía de lo inmediato, de lo visceral y de lo explícito. Y como no hay mediación, que no digo que la tenga que haber, pero al final también somos nosotros los que debemos mediar, ¿no? Y no hay elaboración, pues se pierde la forma. Y cuando la forma desaparece, pues se pierde el fondo, o el fondo se empobrece. Ahora la forma ni es un adorno, o sea, es algo que pertenece al carácter de unos pocos y como muchas veces pasa, ¿no? Lo bueno está ahí, pero pasa desapercibido, ¿no? Lo feo es con lo que nos quedamos. No te quedas con que ha habido 4 personas que te han dado las buenas tardes, no te quedas con el que no te ha mirado, o no te quedas con la gente que te ha felicitado por trabajo, ¿no? Sí, te quedas con el que te ha criticado, ¿no? Otro punto, que estamos idolatrando lo popular, estamos despreciando lo aristocrático. Y dirás, bueno, esto explícamelo porque suena como que aristocrático. Y eso, pues mira, esto a mí me voló la cabeza en su momento hace ya un tiempo. Y es que despreciamos valores como la cortesía y la aristocracia. Porque vienen de la corte, vienen de los mejores, los aristos. Pero bueno, te lo voy a contar. Durante siglos, las sociedades europeas, con todas sus injusticias, entendieron algo fundamental. Y es que la corte y la aristocracia no solo eran estructuras de poder, sino eran escuelas de comportamiento. Y aquí no te hablo de linaje, de privilegio o de sangre. Te estoy hablando de la forma, de la contención, de la cortesía, del lenguaje. Hay un autor que lo explica con una enorme lucidez, que es Norbert Elias, en el proceso de civilización, que explica cómo la corte fue un espacio donde se aprendió a controlar el impulso, a medir la palabra, a retrasar la reacción, a respetar la distancia, a distinguir la jerarquía. O sea, saber cuándo te vas a levantar porque viene una persona. No sé si a ti te enseñaron eso en el colegio. A mí sí, y es un valor que en muy pocos sitios se está dando. El saber dar la mano, el saber agachar la cabeza. O sea, entender esto no como una hipocresía, sino por educación. Como por ejemplo hablar de usted. Hablar de usted es una cosa que a mí me encanta y esto no es una sumisión, es un reconocimiento como que la otra persona, y te voy a decir que la otra persona es cualquiera, merece la forma. Y para esto de verdad que me encantaría hasta hacer un podcast. Ojalá que llegue a más personas. Hoy, en cambio, escuchamos aristocracia y se pronuncia hasta con desprecio. Se asocia a abuso, a desconexión, a inutilidad y con esto tiramos por la borda la pedagogía de la forma. Y hemos conservado una sola perspectiva de la corte, la del privilegio. Y hemos olvidado, para mí la más importante, que es el refinamiento moral y lingüístico. Hoy otra causa es la popularidad sin exigencia, o sea, visibilidad sin mérito. Hemos construido, en paralelo, una sociedad, una cultura que idolatra figuras populares sin exigirles forma, rigor ni ejemplo. La fama, a día de hoy, ya no está asociada a excelencia, a disciplina, a alguien que hable con una palabra muy cuidada, sino
al que más provoca, al que más impacta y básicamente una cercanía a lo artificial. O sea, ¿cuántas personas estamos viendo y cada día más estas figuras que se operan para parecerse cada vez más unas a otras? O sea, ya no es real, esto es un poco casi cultural. La figura pública ya no eleva el lenguaje, lo rebaja para conectar. Y ya no estoy hablando ya de políticos, que eso es algo para mí vergonzoso, que no sepan hablar idiomas y que los tengamos ahí los representantes del país, sino estamos hablando de figuras que son cada vez más chonis, más canis y para el público latino, pues no sé cómo diría, ¿no? Pero barrio bajeras y aplaudidas por serlo. Y, y digo barrio bajeras desde la perspectiva que todos tenemos, ¿no? De gente que es mal hablada, porque no tiene que ver muchas veces la educación que podemos encontrar como antes, ¿no? Se emulaba querer ser como los de arriba y ahora precisamente los de arriba quieren emular lo peor de los de abajo, ¿no? Es el mundo al revés. Pero bueno, no quiero entrar ahora mismo de moralista, porque ya bastante está siendo moralista este episodio, pero como advirtió Alexis de Tocqueville, muchas veces las democracias corren el riesgo de confundir igualdad con nivelación hacia abajo. Y no se trata de que todos hablemos igual, sino de que todos tengamos acceso a un lenguaje más alto. Y esto es un poco lo que pasa, que la aristocracia cultural, no social, consistía precisamente en eso, ofrecer modelos de forma. Y antes se pretendían emular. Y por eso todavía utilizamos cuchillo y tenedor, que son valores de la aristocracia. Ahora, cada vez más, pues tratamos de eliminar el usted, igualarnos, pero no igualarnos hacia arriba, sino igualarnos hacia abajo. El precio de rechazar la forma, bien, cuando una cultura rechaza la forma, ocurren varias cosas a la vez. Se pierde el respeto por el silencio, se pierde la capacidad de esperar, se pierde la distinción entre franqueza y grosería, que es lo que se llama comúnmente sincericidas. Se pierde la diferencia entre cercanía y falta de límites. Y entonces todo esto se vuelve plano y muchas veces ruidoso. Hablar de usted suena anticuado, medir las palabras suena artificial y cuidar el tono suena elitista. Y esto lo vemos todos en el día a día, ¿no? Cuando alguien habla de usted, tú dices, uy, este. Cuando alguien mide las palabras, dices, ¿qué me quiere vender? Y cuando alguien cuida el tono, dice, ¿dónde ha salido este? Y, y cuando una sociedad le extraña esto, ¿qué estamos viendo? Pues que nos miremos bien, ¿no? Porque, oye, a mi juicio el problema no es que hoy se escuche trap o reggaetón, que me parece fantástico, cada uno escuche lo que le mole, aunque tengo amigos súper inteligentes que de vez en cuando escuchan esto. El problema es que ya no existe un contrapeso, y necesitamos un contrapeso cultural fuerte, que nos enseñe a hablar mejor y no solo a hablar más o a expresarnos más. Y tampoco veo del todo mal, ¿no? Que idolatricemos a figuras populares, barrio bajeras, por decirlo de una forma, ¿no? Como Belén Esteban, sino que aplaudamos y nos riamos las gracias. Eso sí que creo que es el error. Me parece que hay figuras que no saben hablar, que, que, han, que se han puesto, ¿no? En el ojo del público, en el centro, y creo que es para aplaudirlo, pero creo que no se le puede aplaudir que se hable mal. Que ya que estás ahí, oye, pues esfuérzate en hablar bien, esfuérzate en hablar con propiedad, aumenta tu rigor, porque si no somos todos unos cómplices y no merecemos lo que tenemos. Por último, a mi juicio no es que la aristocracia haya sido injusta, el problema es que nosotros no hemos sabido sacar lo bueno de ella. Y recuperarlo no es volver atrás, es rescatar algo práctico y algo que nos hace mejores.
Para concluir, si uno observa la historia con algo de distancia, podría encontrarse patrones para señalar. Y es que las civilizaciones, como hemos comentado antes, no empiezan a caer cuando les faltan recursos. Empiezan a caer cuando pierden la capacidad de nombrar la realidad con precisión. Esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast. Y le hemos dedicado un episodio que te invito a rescatar, que es la logofasía. Porque antes de que se pierda la ley, se pierde el sentido de justicia. Antes de que se pierda la virtud, se pierde el lenguaje que la nombra. Antes de que se pierda la libertad, se pierde la distinción entre lo que es elección y lo que es el impulso. El deterioro no empieza con grandes catástrofes, empieza con pequeñas imprecisiones que son toleradas, que son reídas, con palabras usadas a la ligera, con conceptos reducidos a emociones, con la renuncia de hacerlo mejor. Y hablar con rigor no es hablar más difícil, es hablar con responsabilidad. No se trata de sonar culto, o al menos yo no lo pretendo, sino de, oye, no quiero vivir atrapado en palabras que son planas, que las uso como comodín para todo. Porque cuando todo es violencia, y ya no sabemos qué es un conflicto, cuando todo es trauma, pues ya no sabemos el umbral del dolor. Cuando todo es felicidad, ya no sabemos qué es una buena vida. Y una sociedad que no sabe distinguir acaba aceptándolo todo o rechazándolo, pero rara vez comprendiéndolo. Cuidar el lenguaje no es nostalgia. Frente a la infantilización del pensamiento, debemos mostrarnos fuertes, debemos mostrarnos adultos. Y quizá no podamos cambiar el rumbo de una cultura entera, pero sí podemos hacer algo mucho más concreto y más exigente. Podemos hablar mejor, elegir mejor las palabras, matizar donde otros prefieren gritar, distinguir donde otros prefieren mezclar y nombrar con precisión, incluso cuando nos incomode. Porque al final el lenguaje no solo describe la realidad, sino la está construyendo. Y cuando una lengua vuelve a ser un lugar prestigioso, la mente también lo es. Soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me, muchas gracias y nos seguimos escuchando. Fuerte abrazo.